Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. Mi nombre es Jesús Alfonso Castañeda Zavala. Yo soy médico especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia y fellow de reumatología de segundo año de la Universidad Nacional de Colombia. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, unas pequeñas palabras de introducción, historia, definición, la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento, algunas controversias, perspectivas futuras y mensajes para la práctica clínica. En cuanto a la introducción, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide es una manifestación extraarticular grave caracterizada por inflamación y fibrosis del parénquima pulmonar. Constituye una de las principales causas de mortalidad en los pacientes con artritis reumatoide y es un espectro muy amplio de enfermedad, que va desde una presentación asintomática hasta una enfermedad gravemente discapacitante con compromiso de la capacidad funcional, la cual por supuesto puede tener impacto en la calidad de vida de los pacientes. La carga de la enfermedad es relevante, hasta el 21% de los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar esta complicación, aumenta el riesgo de las exacerbaciones agudas, elevan la mortalidad, puede tener un riesgo de mortalidad hasta 3 veces por encima de los pacientes que no tienen enfermedad pulmonar intersticial. Y pues esto tiene un impacto clínico importante en los pacientes, aumentando la tasa de hospitalizaciones e incluso requerimiento de terapias avanzadas. Por supuesto requiere un manejo multidisciplinario encabezado por el servicio de reumatología y neumología, por supuesto acompañados de medicina interna, radiología y el servicio de patología. En cuanto a la historia, nos remontamos hasta el siglo XVII. Esta es una representación de Pedro Pablo Rubens de Las Tres Gracias. Esta es una obra que data de 1638, está exhibida en el Museo Nacional del Prado, donde se describe en la historia que el señor Rubens padecía un reumatismo. Esta es una de sus obras donde podemos identificar acá en la mano, en esta mano, pues unas deformidades características que vemos en los pacientes con artritis reumatoide. Se cree que él hizo un autorretrato de lo que él mismo padecía. Es una de las primeras datos que tenemos de artritis reumatoide en obras de arte. Por otra parte, tenemos a Pierre-Auguste Renoir, uno de los artistas más importantes de finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, quien fue diagnosticado con artritis reumatoide. Esta es una de sus obras más conocidas, previo al diagnóstico de artritis reumatoide, El almuerzo de los remeros en 1880. Es una obra claramente impresionista donde vemos pues el uso de amplias gamas de colores, trazos muy finos, muy importante las facciones que hacía de las representaciones artísticas. Y esta es una de sus últimas obras que data de 1918-19, él fallece en 1919, de Las Bañistas, donde claramente su estilo artístico es modificado, imagínense las deformidades importantes que tenía, trazos pues por supuesto menos finos, un uso diferente, pues, no soy artista, pero pues vemos que claramente su obra es diferente a la que vimos previamente. Esta es una de las, pues digamos que datos que tenemos de él fotográficos, donde es evidente que tiene unas deformidades importantes. Imagínense la capacidad artística que tenía este hombre para generar esos trazos tan bellos y pues que todavía podemos conservar en las galerías de arte actuales. ¿Por qué venimos a hablar de él? Pues hay unas recuperaciones de unas cartas que él hizo durante su vida, donde pues llamativamente siempre hablaba de unos síntomas respiratorios, incluso hablando con otra persona sobre el uso de un jarabe para la tos. Lo que tenemos de él se dice que él padeció una neumonía cuando era un niño y eso lo hizo susceptible a compromisos respiratorios, infecciones respiratorias. Incluso padecía al parecer una bronquitis crónica y él tosía frecuentemente, incluso habla de algo de disnea. El doctor Gachet, quien fue también el doctor de Van Gogh, pues también lo trató a él. Y después de algunos años, él tuvo ya un compromiso muy importante desde el punto de vista articular en sus manos, en hombros, en diferentes articulaciones que lo llevó casi que a estar pues postrado en cama o limitado a una silla de ruedas. Finalmente, y llamativamente, él fallece de una neumonía en 1919. Su último retrato de Renoir por Marie-Félix Hippolyte en 1919.
Entonces, el mensaje es que vamos a ver por qué esto es importante y por qué cuando pensamos en un paciente que tiene artritis reumatoide con asociación de enfermedad pulmonar intersticial, debemos recordar sí o sí a REUNOA para saber más o menos cuál es el subtipo de pacientes en los cuales tiene mayor riesgo de tener esta enfermedad. Entonces, desde 1950 y 1960 se reconocían las primeras manifestaciones, incluso inicialmente se consideró asociado a infecciones o toxicidad farmacológica. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas herramientas desde el punto de vista radiológico, incluso de patología forense, pues se pudo caracterizar mejor esta condición, incluso hablar ya como tal de enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. Esta es una publicación de tórax de 1962, cuyo autor es el doctor Kaplan, el cual pues hablaba de unos trabajadores en minas de carbón que tenían también asociada una artritis reumatoide, una asociación entre los dos, y tenían una fibrosis masiva progresiva, que es una característica típica en estos pacientes, y pues que se asociaban con compromiso evidentemente de su enfermedad reumatoidea. Entonces hablamos que antes de 1980 el diagnóstico se basaba realmente en la clínica. Después, con el advenimiento del atacar, ya empezamos a identificar algunos patrones específicos. Desde el 2002, 2013, 2002 con las primeras clasificaciones de estas enfermedades pulmonares intersticiales, con una actualización en el 2013. Finalmente nuevas tecnologías de imágenes, y ahora que tenemos ya como base en el diagnóstico y en el abordaje de este tipo de pacientes la discusión multidisciplinaria. Desde el punto de vista terapéutico también ha habido un avance en la historia. Previamente de los años 2000 pues se basaba en la inmunosupresión convencional. Ya después, en la era de los biológicos, nacen algunos reportes de los anti-TNFs, pero fundamentalmente abatacept y rituximab, que lo vamos a hablar a lo largo de la charla. 2019 ya la llegada de los antifibróticos que llegaron para quedarse, específicamente el Inbuild y el Trial 1 con el nintedanib y la pirfenidona, y pues actualmente ya es ampliamente conocido el fenotipo fibrosante progresivo. ¿Cómo definimos la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide? Se define como la presencia de cambios intersticiales en el parénquima pulmonar en pacientes que tienen diagnóstico establecido de AR según los criterios ACR-EULAR, que como ya lo hemos mencionado, puede manifestarse con diversos patrones radiológicos e histopatológicos, que puede ir desde una forma subclínica hasta un deterioro funcional importante. Entonces la pregunta acá es, ¿qué es ILA, que es la anormalidad intersticial pulmonar versus una enfermedad pulmonar intersticial como tal? Entonces, la ILA o anormalidad intersticial pulmonar se denomina aquellos que hay una anormalidad en la tomografía pulmonar en un área no dependiente de vidrio esmerilado, anormalidades reticulares, distorsión pulmonar, bronquiectasias por tracción y o panalización que compromete mayor o igual al 5% de una zona pulmonar. Recordando que acá para esta publicación ellos definen 3 zonas pulmonares dependiendo pues unos hallazgos como tal anatómicos, pero cada pulmón corresponde a 3 zonas y que corresponda más del 5% de una zona pulmonar. Entonces fíjense que esto es diferente a lo que conocemos como tal como EPI. ¿Cómo se define como tal EPI? ¿Cómo está definido actualmente EPI? Es una persona que tiene hallazgos compatibles con una anormalidad intersticial pulmonar, como la hemos definido previamente, pero que tenga al menos uno de los siguientes criterios. Uno es que tenga claramente síntomas. Dos, que tenga alteraciones de las pruebas de función pulmonar. Tres, que tenga unos hallazgos en la imagen que comprometan las anomalías fibróticas, comprometan más del 5% del volumen pulmonar total, ya no hablamos de áreas de pulmón, sino volumen pulmonar total, o que progresen esas alteraciones fibróticas, o que tengan la presencia de un patrón fibrótico mayor en la tomografía, como una NIU probable, una neumonitis por hipersensibilidad como se conocía previamente, vamos a ver que eso ha cambiado un poco, una anine fibrótica, y pues que ya tenga como tal confirmación histopatológica. Entonces vemos que en el abordaje de la ILA, paciente que tiene un diagnóstico, una enfermedad del tejido conectivo, que se le hace una tomografía y se le encuentra la ILA como tal, se le recomienda unos cambios de estilo de vida y se debe hacer un seguimiento, pero si ya tiene como tal, cumple criterios para EPI, pues ya será el tratamiento completamente diferente. Vemos que la clasificación ha cambiado en el tiempo, lo que antes hablábamos en el 2002, 2003 y ahorita en el 2025 hablamos de unos
de unas neumonías intersticiales primarias y unas secundarias, donde pues esto ha cambiado en el tiempo, hablando de unas secundarias, por supuesto, en el caso de las enfermedades del tejido conectivo, como es el caso de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. Entonces, pues algunos autores en este momento consideran que la anormalidad intersticial pulmonar hace parte del espectro de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, que tanto es asintomático o no, sabiendo que esos pacientes pueden progresar en el tiempo. Lo que es claro es que a día de hoy esa definición se encuentra en construcción, por lo tanto pues es susceptible de cambiar en los próximos años. Desde el punto de vista epidemiológico, esta condición tiene una prevalencia del 21.4% de los pacientes que tienen AR presentan algún grado de enfermedad pulmonar intersticial, incluyendo aquellos que son subclínicos. La EPI clínicamente significativa afecta a 1 de cada 10 pacientes, pero depende del método en el que lo vayamos a diagnosticar. Hay algunos estudios donde en los pacientes que se hace TACAR de manera sistemática se documenta hasta en el 63.7%, mientras que si solamente se hace con una evaluación clínica y radiografía puede ser tan bajo como el 0.6%. También desde el punto de vista de incidencia, aproximadamente un caso por cada 100 pacientes años, es más frecuente en hombres y pacientes de mayor edad, recordemos a Renoir, y la incidencia real probablemente está subestimada, teniendo en cuenta pues que los métodos para diagnosticarlos previamente se basaban más en clínica y radiografía, pero que vemos que los que hablan más en TACAR probablemente describen unas incidencias mayores. Desde el punto de vista local en Latinoamérica, los datos son limitados. La mayoría de estudios provienen de América del Norte, de Europa y de unas zonas de Asia donde hay una pobre representación de poblaciones latinoamericanas. Y pues acá hay una brecha en el conocimiento importante. Colombia no escapa de esto. También tenemos pocos datos de nuestra población, por lo cual pues requerimos más estudios para hablar de estos hallazgos que son importantes de prevalencia, incidencias y los factores de riesgo se semejan a los que se describen en otra población anglosajona y desde el punto de vista pronóstico también. Lo que es claro es que a medida que pasa el tiempo desde el diagnóstico de la artritis reumatoide, aumenta la incidencia acumulada de enfermedad pulmonar intersticial. Por lo tanto, el tiempo del diagnóstico y progresión de la enfermedad es un claro factor de riesgo para la misma. Como se mencionó al inicio, tener EPAR triplica el riesgo de mortalidad con respecto a los pacientes que no tienen compromiso intersticial, y la supervivencia media tras el diagnóstico pues se ve afectada claramente con una supervivencia hasta incluso 3 años. El pronóstico cambia de acuerdo al patrón tomográfico. Si es una NIU tiene peor pronóstico, con una supervivencia aproximada de 3 años. En cambio que si es no NIU o gigante NINE, tiene una mejor evolución, una supervivencia de 6 a 10 años. Y las exacerbaciones agudas aumentan el riesgo de mortalidad. Acá vemos cómo, pues, en todos los pacientes que tienen artritis reumatoide, tener compromiso respiratorio, específicamente enfermedad pulmonar intersticial, aumenta el riesgo de mortalidad. Pues acá vemos cómo la sobrevida en los pacientes que tienen EPR se deteriora con respecto a los que no, con hazard ratio incluso de 2.42. Es llamativo que comparativamente con el resto de otras enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide no es la que tiene la prevalencia mayor con respecto a otras, como es el caso de la esclerosis sistémica, algunas miopatías o la enfermedad mixta del tejido conectivo, con una prevalencia de 0.11 o el 11% de estos pacientes. Sin embargo, teniendo en cuenta que la artritis reumatoide es una enfermedad con una mayor prevalencia en la población general con respecto a estas otras entidades, hace que revista pues una importancia mayor desde el punto de vista epidemiológico. En cuanto a los factores de riesgo de presentar EPI asociada a R, tenemos en cuenta que la edad, teniendo en cuenta una incidencia, la incidencia aumenta con la edad, específicamente en pacientes mayores de 60 años, probablemente por acumulación de daño pulmonar, senescencia celular y también algo que vamos a hablar un poco más adelante del acortamiento de los telómeros. Es 2 a 3 veces mayor riesgo en hombres con respecto a pues, el género femenino. Se cree que de pronto hay unas razones, hay un tema hormonal, la respuesta inmune, pero también las poblaciones anglosajones, el tabaquismo es más frecuente también en la población masculina.
Y ahí viene el siguiente, pues el tabaquismo, los fumadores actuales e incluso los exfumadores, esto induce inflamación pulmonar, citrulinación de proteínas y producción de anticuerpos anticitrulinas. Asimismo, hay una interacción importante con ese epítope compartido, que es el HLA-DRB1, que aumenta el riesgo de una AR como tal seropositiva, y el pulmón pues es el sitio inicial de esa autoinmunidad. En cuanto a los autoanticuerpos, es claro que tener una enfermedad seropositiva, incluso doble seropositiva, pues aumenta el riesgo también. Hay unas variantes genéticas, específicamente el polimorfismo promotor de MUC5B, que tienen ganancia de función, pues se asocia con un factor de riesgo genético hasta 1R de 3 a 5 incluso. También mencionando el epítope compartido, y claramente la actividad de la enfermedad se asocia con artritis reumatoide. Que entender que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, que si bien afecta predominantemente la articulación, si la enfermedad no se controla o no se controla de manera temprana, esto se va a asociar con manifestaciones extraarticulares, tener una artritis erosiva, una artritis con un compromiso importante en el articular, aumenta el riesgo de tener compromiso intersticial. En cuanto al MUC5B, sexo y edad, acá vemos como para hombres y mujeres tener artritis reumatoide asociada a la mutación de ganancia de función de MUC5B se asocia con una incidencia acumulada mucho más alta de enfermedad pulmonar intersticial que simplemente tener artritis reumatoide o mutación de MUC5B de manera aislada. Pero esto aplica, por supuesto, para hombres, pero también para mujeres, es decir, independientemente del sexo. Acá vemos la importancia de la actividad de la enfermedad, donde claramente pues la edad es importante, pero la mutación del MUC5B también, pero miren que realmente la actividad de la enfermedad, en este caso medida por DAS28-BSG, en los pacientes que tenían una alta actividad de la enfermedad, se asociaron con mayor riesgo de tener enfermedad pulmonar intersticial con respecto a aquellos que tenían una enfermedad controlada, incluso con mutación del MUC5B o con pacientes con la edad también aumenta. Es decir, es prioritario siempre recordar la asociación con la actividad de la enfermedad desde el punto de vista articular. Entonces, claramente vamos a identificar dos extremos. No vamos a hablar ahorita, vamos a un poquito más de tamización, pero hay unos hallazgos de bajo riesgo, como tener una enfermedad temprana, mujer, una artritis reumatoide de corta duración, que no haya fumado, que tenga scores de baja actividad o remisión, o que sea seronegativo o con bajo título de anticuerpos. Muy diferente al resto, al otro grupo, que son los pacientes de alto riesgo, que son absolutamente lo contrario. Hay una clara diferencia de patrón con respecto a las otras enfermedades autoinmunes que reviste alguna importancia, recordando que el patrón NEW corresponde alrededor de la mitad de los pacientes, a diferencia de las otras enfermedades autoinmunes, seguida del patrón de neumonía intersticial no específica y otro tipo de patrones. Entonces hay unos factores que se asocian a la mortalidad, como es el caso de la edad, el sexo masculino, haber fumado, incluso alteración de las pruebas de función pulmonar, incluyendo LSO y capacidad vital forzada, como lo vemos acá, pero también tener un patrón de una neumonía intersticial usual. Se asocia también otras alteraciones pulmonares, como tener presencia de enfisema o una exacerbación aguda de la EPI. Desde el punto de vista fisiopatológico, pues siempre esta imagen yo creo que la hemos visto frecuentemente, donde se habla de la patogénesis desde el fumar, el riesgo del cigarrillo, también el reflujo gastroesofágico, la polución e inhalación de algunas moléculas que generan daño alveolar, y ese daño alveolar se asocia con citrulinación de algunas proteínas y también alteración y destrucción articular, con pérdida de la tolerancia inmune. Sin embargo, me parece que esto es un modelo muy reduccionista de una enfermedad tan compleja y tenemos que partir de diversas bases, incluso recordando las bases inmunológicas, donde la EPR involucra algunos mecanismos inmunológicos, inflamatorios y fibróticos que generan alteración de ese parénquima pulmonar. La respuesta inmune adaptativa tiene un papel central, donde ya lo hemos mencionado, la presencia de estos autoanticuerpos también se asocia incluso con formación excesiva de unos órganos linfoides terciarios como tal a nivel pulmonar, que se asocian con enfermedad pulmonar intersticial.
hay una clara interacción, como lo hemos mencionado, del pulmón articulación, específicamente mediado por esta molécula PAD2 en los pacientes que están expuestos a tabaco, donde se asocia con citrulinación de proteínas. Entonces es una interacción bidireccional. Los autoanticuerpos que también se han mencionado, y no, recordar acá algo de trampas, de las trampas extracelulares de neutrófilos, los NETs, es un trabajo importante recientemente publicado donde estos NETs, que son estas estructuras de ADN, histonas y algunas proteínas que tienen unas características antimicrobianas, se liberan hacia la matriz extracelular por parte de los neutrófilos y pues atrapan, pero también inducen inflamación. No solamente sirven para atrapar microbios, pues, por supuesto inducen inflamación, y esta inducción de inflamación pues genera daño a nivel tisular, citrulinación de proteínas, activación de fibroblastos y eventualmente pues aumento de daño a nivel local en el pulmón. Y pues como tal la enfermedad claramente es una enfermedad sistémica, que a nivel de la inflamación no solamente articular sino pulmonar pues también se asocia con deterioro del patrón a nivel pulmonar. Existen diversas citoquinas y vías de señalización que se han conocido como probables blancos terapéuticos y que tienen un papel en la EPAR, específicamente algunas como el factor de crecimiento transformante beta, pero sin olvidar otras que se describen como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, incluso la vía interleuquina 17 y las vías de JAK-STAT y P13K AKT. Existen algunos mecanismos celulares y moleculares que se deben tener en cuenta en la fibrosis, ya como tal en la fibrosis AR, específicamente la disfunción epitelial y esa transición del epitelio, el epitelial mesenquimal, donde la acumulación de FUMAR, autoanticuerpos, citoquinas proinflamatorias genera daño de las células epiteliales alveolares, que generan liberación de esos mediadores profibróticos como el factor de crecimiento transformante beta, y hace que haya una acumulación de esos fibroblastos que finalmente aumentan la transición hacia miofibroblastos o fibroblastos activados, que aumentan el depósito de matriz extracelular. Entonces, como se ve acá, entonces la inflamación, y esto es mediado principalmente por señalización del factor de crecimiento transformante beta. La senescencia celular, vimos que eso se asocia principalmente en pacientes de más edad, entonces hay un fenotipo secretorio asociado a la senescencia, el cual pues las citoquinas proinflamatorias, hay metaloproteinasas de matriz y algunos factores de crecimiento que también mediante esa célula senescente aumenta el riesgo de inflamación crónica. En cuanto a los telómeros, esto es algo que reviste especial atención por diferentes estudios recientes, donde claramente pues esto es un telómero normal, hay un acortamiento progresivo de los telómeros con el paso del tiempo, que se asocia con senescencia celular y con apoptosis, y esta disfunción de los telómeros contribuye a la patogénesis de la EPAR, induciendo pues, senescencia celular, disfunción epitelial y activación de vías profibróticas. Incluso algunas propuestas, hay unos estudios en veteranos de los Estados Unidos, algunos estudios también en población asiática, específicamente en Japón, donde se ha encontrado que claramente este acortamiento de los telómeros se asocia no solamente con enfermedad pulmonar intersticial, sino también específicamente con un patrón NIU en los pacientes que tienen artritis reumatoide. La mutación del MUC5B que mencionamos, este es un polimorfismo del promotor. Lo que ocurre cuando existe la mutación es que hay una sobreexpresión de este MUC5B, y este pues está presente en las células del epitelio respiratorio. Entonces hay una producción de una mucina que es normal, y al estar sobreexpresada aumenta esa producción de estas mucinas y se asocia, eso se describió inicialmente en fibrosis pulmonar idiopática, pero también se ha descrito claramente en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, así como alteración de algunas integrinas. Este es un estudio publicado recientemente en los últimos meses, donde se hizo un análisis transcriptómico de sangre periférica en pacientes que tenían EPAR. Entonces, identificando que en los pacientes que tenían EPR había un aumento de la expresión de los macrófagos M0 con respecto a los pacientes que tenían AR y no tenían EPI, pero que también tenían otras artropatías inflamatorias. Esto es en sangre periférica, y también tenía un aumento de células B de memoria con respecto a otros pacientes que no tenían EPAR. Lo que es claro es que
es una enfermedad sistémica que no está limitada únicamente a la articulación, sino incluso en sangre periférica podemos identificar estos hallazgos inflamatorios. Incluso puede haber algunas distinciones mediante los patrones que podemos identificar en la tomografía con respecto a los análisis transcriptómicos. Fíjense que en el fenotipo NEW hay una reticulación irregular, bronquiectasis por tracción y paralización. En estos pacientes se identificaron más migración de neutrófilos, inmunidad adaptativa celular, vías del interferón, específicamente interferón gamma afectadas, mientras que en los pacientes que tenían un fenotipo no NEW, pues había un predominio humoral clásico y un fuerte enriquecimiento de la formación de inmunoglobulinas. Como tal, en cuanto al diagnóstico de EPAR, requerimos una evaluación clínica importante, siempre mirando los síntomas respiratorios, los antecedentes, identificando manifestaciones extraarticulares que aumentan el riesgo, por supuesto la auscultación, y priorizando siempre pues, la actividad articular. ¿Cómo está la articulación siempre? Los laboratorios, reactantes, mirar cómo estamos de seropositividad en cuanto a factor reumatoideo anticitrulínicas. Otros como los anticarbamilados que no utilizamos habitualmente en la práctica diaria, pero que aún se encuentran con una utilidad pues que eso está actualmente en investigación. Hay otros biomarcadores emergentes como el KL6 y el SPD, cuáles son marcadores de lesión epitelial alveolar que claramente se asociados a enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, no se utilizan habitualmente en la práctica clínica, pero probablemente pues tengan alguna utilidad en el futuro, así como otros biomarcadores que también se están describiendo recientemente, y por supuesto la alteración o la importancia de las pruebas de función pulmonar. Hablando de algunas características radiológicas de los patrones, acá tenemos el patrón de neumonía intersticial usual, el cual puede tener un predominio subpleural, lóbulos inferiores, algunos cambios fibróticos que incluyen reticulación, algunas bronquiectasias por tracción y pues presencia como tal de panalización. Acá se ve claramente cómo tiene un predominio, en este caso subpleural, algunos bronquiectasias por tracción, claramente una pérdida del parénquima pulmonar, en este caso bilateral predominio, en este caso derecho. Muchas veces el diagnóstico se hace en el tiempo, ¿no? No es tan sencillo muchas veces, entonces fíjense cómo esta paciente que inicialmente una tomografía del 2018 no tenía mayores cambios y con el paso del tiempo fue progresando en esos cambios fibróticos. En cuanto a la NINE, esta también va a tener un predominio en lóbulos inferiores. Se describe algo de preservación subpleural, eso no siempre se logra ver. Lo que predomina en este caso en neumonía intersticial no específica es vidrio. Vamos a ver vidrio esmerilado, algo de reticulación fina y pues por supuesto también podemos identificar bronquiectasias por tracción. Lo que prima es el vidrio esmerilado. Fíjense que el respeto subpleural en INE puede ser tan frecuente como el 43%, es decir, respetos que no comprometan la región subpleural, pero en NEW, que ya habíamos hablado de subpleural, pues también puede haber respeto subpleural hasta en el 8% de los casos, ¿sí? O sea, no necesariamente se limita a el NINE. Lo que prima es el vidrio esmerilado, vidrio esmerilado. Cuando hablamos de NINE hablamos de vidrio esmerilado. Realmente pérdida, esto es una NINE, miren cómo tiene tanto vidrio esmerilado, algo de bronquiectasias, pero ya tiene como tal pérdida del parénquima pulmonar con los cambios fibróticos que corresponde como tal a una NINE fibrótica. Muchas veces pues el diagnóstico, como lo decimos, no es tan sencillo, ¿sí? A veces hay algunos que parecen NINE parecen una NIU inicialmente, pero cuando se comparan con tomografías previas puede corresponder incluso a una NINE fibrótica. Acá vemos que lo que prima realmente es el vidrio esmerilado y pues como tal ya vemos unos cambios de panalización. Probablemente el mejor aliado en el abordaje de la enfermedad pulmonar intersticial es la primera tomografía que tengamos y una adecuada reconstrucción de la historia clínica, no solamente basarnos en las últimas donde ya tiene la instalación de la fibrosis, sino idealmente comparar con la tomografía previa. Siempre se plantea el papel del screening o la tamización en el abordaje de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, porque tiene unas pros y es que si es una enfermedad que es tan severa y que aumenta el riesgo de desenlaces adversos, pues la detección temprana puede tener una utilidad, por supuesto. Esto también puede reducir costos si lo identificamos tempranamente y puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, pues esto tiene costos, por supuesto,
puede que algunos hallazgos incidentales puede generar algún estrés o confusión en los pacientes, para eso estamos los médicos. Eso puede tener un impacto psicológico en el paciente como tal, y pues el hecho de someter al paciente a una radiación de manera periódica, pues también puede tener algún impacto en su vida como tal. ¿Cómo tamizar? Realmente cuando revisamos cómo tamizar, existen algunos factores de riesgo que son los que hemos revisado a lo largo de la charla, pero miren que hay varias herramientas para hacerlo. Algunas utilizan algunos de estos, otras no. Todos hablan de la edad, todos hablan del el sexo como tal, la actividad articular es lo que más se menciona, pero lo que es claro es que no existe una única herramienta, existen diversas estrategias para tamizar estos pacientes. El mensaje es claro, a los pacientes con artritis reumatoide hay que tamizarlos, hay diversas herramientas, pero sí o sí debemos tamizarlos. Ya vamos a mirar qué dicen las guías. La guía ACR CHES del 2023 habla de unos factores de riesgo, y en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para tener EPI-AR se van a tamizar ¿con qué? Con pruebas de función pulmonar y con TACAR. Y en el paciente que ya se diagnostica, pues se hará el abordaje respectivo, y si no, pues se hará un abordaje, una tomografía o unas pruebas de manera periódica. Por otra parte, tenemos el abordaje que propone la guía ATS del 2025, donde habla que en los pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo que se asocian con un aumento de riesgo de tener enfermedad pulmonar intersticial, como es el caso de artritis reumatoide, hacerles TACAR prácticamente a todos los pacientes. Entonces estamos por un lado hablando de unos factores de riesgo, y por otra parte otra guía que me menciona, pues, un consenso por supuesto, que deberíamos hacérselos a todos. Yo no creo que sea así, yo creo que sí debemos hacer un abordaje un poco más personalizado, identificando los factores de riesgo. Esta es la guía de la RS EULAR del 2026, donde para artritis reumatoide en específico hablamos de unos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que ellos mencionan? Edad mayor, sexo masculino, fumar, aumento de la BSG, presencia de anticitrulínico factor reumatoideo y alta actividad de la enfermedad. Caso que el paciente tenga esto, pues se recomienda hacer un screening con un ATACAR. Pero no irnos tan lejos, vamos a la propuesta que hace el grupo colombiano. Es un trabajo arduo que hizo ASORREUM, la Asociación Colombiana de Reumatología, en conjunto con ASONEUMOCITO, la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, donde para pacientes que tienen, pues que se encuentran sintomáticos, por supuesto, pues ya no sería tamización sino diagnóstico, pero el paciente que no tiene síntomas, pues y que tiene una AR de alto riesgo, y ellos cómo definen AR de alto riesgo: dos o más factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Fumador activo o previo, ser cero positivo tanto para factor reumatoide como para anticitrullinas o incluso los dos, ser hombre, tener una enfermedad activa desde el punto de vista articular y tener un inicio mayor a los 55 años. Si tiene dos o más de estos factores de riesgo, se recomienda hacer tamización con pruebas de función pulmonar y tomografía de alta resolución. Este es el último statement que tenemos de Lancet. Esto fue publicado recientemente, en junio del 2026, donde pues era lo que hablábamos antes. Entonces claramente el paciente que es de bajo riesgo, pero tenemos que identificar el paciente de alto riesgo, ¿sí? El paciente que se diagnostica tardíamente, mayor de 55 o 60 años, que tenga una enfermedad articular moderada severa en los últimos 6 meses a un año, y pues que tenga los títulos elevados, en cuyo caso en el paciente que tenga al menos dos de estos factores, o sea, igual que lo que propone la guía colombiana, dos o más factores de riesgo, recomienda hacer la tamización mediante una tomografía de alta resolución. Recordemos por favor a Renoir. Entonces recordemos la primera parte de la charla. ¿Cuál es ese paciente? Probablemente no todos se vayan a parecer a él. Claramente el paciente que se parezca a Renoir, por supuesto hay que tamizarlo, pero debemos identificar a la mayoría de pacientes que probablemente sí se beneficien de hacer estas estrategias de tamización. En cuanto a estudios de extensión, una vez ya se diagnostica, por supuesto se va a hacer un abordaje multidisciplinario, pruebas de función, caminata de 6 minutos, etcétera, que pues que debemos establecer en todo paciente que tiene una enfermedad pulmonar intersticial. Y en cuanto al monitoreo, qué tan frecuente debemos hacer una tomografía o pruebas de función pulmonar o demás, pues dependerá del riesgo, del riesgo de este paciente. Si tiene una enfermedad temprana, probablemente
requiramos hacer unas pruebas de función pulmonar un poco más acucioso, un seguimiento más acucioso y más periódico, probablemente cada año, o el paciente de bajo riesgo cada 2 años, pero recordar pues que estos son como tal recomendaciones de expertos. Desde el punto de vista del tratamiento, el tratamiento debe ser individualizado acorde al patrón radiológico, a la severidad de la enfermedad, a la actividad de la R, las comorbilidades y por supuesto las preferencias del paciente. ¿Para qué tratamos a un paciente que tiene EPA-R? Para ralentizar o detener la progresión de la fibrosis, entiendo que esto es una enfermedad que progresa en el tiempo, para preservar o mejorar la función pulmonar, para mejorar los síntomas y por supuesto la calidad de vida del paciente y reducir la mortalidad y las complicaciones asociadas. Va a haber algunos factores que están relacionados con el paciente, como la edad, las comorbilidades del paciente. En el caso en el que corresponda una valoración geriátrica integral probablemente nos ayude bastante. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son las medidas de soporte que puede requerir el paciente, como el oxígeno, la rehabilitación pulmonar, algunos síntomas o incluso cuidados paliativos en el caso de lo que sea menester? Los factores relacionados con la artritis reumatoide, y hago énfasis en esto, la alta actividad de la R es el principal factor de riesgo. Debemos controlar la enfermedad articular mediante estrategias de treat to target. Si no lo hacemos, probablemente no mejore la supervivencia, no mejore el desenlace desde el punto de vista respiratorio. Y pues en el caso en el que también se requiera hacer desde el punto de vista multidisciplinario esas decisiones que debemos tomar. Y como tal, factores relacionados con la enfermedad pulmonar intersticial, ya como tal, alteraciones de las pruebas de función pulmonar con capacidad vital forzada menor de 70 o LSO menor de 60 o una extensión mayor al 10%, o que ya como tal aumente, progrese en la fibrosis, generando como tal un fenotipo fibrosante progresivo. Entonces, que hay una enfermedad también, y recordemos que el riesgo de progresión es que cada año el 20, incluso hasta el 50% de los pacientes que tienen EPR generan una progresión clínicamente significativa, por lo tanto estos pacientes requieren seguimiento periódico en el tiempo para definir algunos ajustes en cuanto desde el punto de vista terapéutico. Entonces, ¿cuándo debemos tratar? Si el paciente tiene síntomas, tiene indicación de tratamiento. Si tiene una capacidad vital forzada menor del 80% del predicho o cualquier grado de EPI que tenga síntomas, tiene indicación de tratamiento. Si tiene una fibrosis pulmonar progresiva, tiene indicación de tratamiento. Si tiene una NIU, independientemente de la extensión, tiene indicación de tratamiento. Y si tiene una NINE con una extensión mayor al 10%, tiene indicación de tratamiento. La guía colombiana también plantea que hay algunos casos específicos en los que la decisión se va a tomar por junta médica o pues por el médico tratante, ya por casos individualizados, o sea, no solamente se restringe a esto, pero por supuesto pues esto es como una guía y las guías pues son guías en los cuales pues debamos definir como tal tratamiento para la EPA-R. Este es el algoritmo que propone la guía colombiana, donde si cumple criterios de tratamiento, si no los cumple, pues se va a hacer un seguimiento acucioso. Si los cumple, pues siempre la pregunta inicial es cómo se encuentra la enfermedad pulmonar, cómo se encuentra la enfermedad articular, perdón. Si la enfermedad articular no está controlada, trate la enfermedad articular. Trátela como la trataría la EPA-R, como dice la guía colombiana del manejo de la artritis reumatoide, con DIMAR o con incluso si requiere terapia biológica o lo que sea, pero trate la enfermedad. Si la enfermedad incluso con la terapia de DIMAR y el esteroide no se controla y requiere avanzar en una terapia biológica, pues consideren en ese caso rituximab, abatacepto, silizumab o incluso algunos JAK como última opción, pues también se puede mirar, pero trate la enfermedad articular, ¿listo? Si la enfermedad articular se controla, pues ahí se define seguimiento. Si no se controla, pues reevalúe esto. Diferente es el caso en el que la enfermedad articular está controlada, en donde debemos considerar otro tipo de alternativas terapéuticas. Entonces lo mismo dicen las guías o las guías internacionales. Si la paciente tiene una artritis activa, pues de un tratamiento dirigido mediante estrategia treat to target. Si la artritis se encuentra bien controlada, pues se evalúe pronóstico, riesgo de progresión y gravedad de la enfermedad como tal. Si tiene una EPA-R con una EPI severa o en progresión, si tiene una EPI con fenotipo FPP o si tiene una NIU, pues probablemente tiene indicación de tratamiento.
Este probablemente sea más sencillo, claramente se beneficia de terapia antifibrótica en estos dos, tanto FPP como un patrón new de entrada. Pero en ese paciente que tiene una EPI severa o en progresión es donde pues debemos mirar otras alternativas. Lo primero es desmetificar. El metotrexate no empeora la enfermedad pulmonar intersticial y esto ya está claramente demostrado. El uso del metotrexate puede mejorar incluso la supervivencia. Si hay un riesgo de una complicación que se llama neumonitis aguda en los pacientes que inician tratamiento con metotrexate, el cual es raro, es una presentación rara, pero en la mayoría de los pacientes no se recomienda suspender por miedo injustificado a fibrosis pulmonar. Este es un trabajo publicado en el 2017 en México, en un estudio retrospectivo, donde se vieron pacientes que tenían enfermedad pulmonar intersticial o sea, artritis reumatoide. En aquellos pacientes que tuvieron tratamiento con metotrexate, tuvieron mejor sobrevida con respecto a los pacientes que no recibieron metotrexate, en pacientes que tenían EPI-AR. Y esto fue estadísticamente significativo. En cuanto a esto también pues un estudio de casos y controles, 410 pacientes que tenían epifibrótica y tenían metotrexate y 673 pacientes que tenían AR y no tenían enfermedad pulmonar intersticial, y en el análisis combinado se encontró que tenía un OR de 0.43 para tener enfermedad pulmonar intersticial en pacientes que están recibiendo metotrexate. O sea, en teoría, por supuesto, pues, estudios que tienen algunas limitaciones, pero pues en general ya eso ha cambiado en el tiempo y en general se recomienda continuar la terapia con metotrexate. En cuanto a la leflunomida, de pronto sí puede haber algunos grados de discrepancias. Esto es una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis, en donde como tal la leflunomida y el riesgo de EPI, pues miren que en este caso 3 al 1 no se encontró una asociación importante. Sin embargo, este es un trabajo publicado en el 2024 de una revisión sistemática y un metaanálisis donde se identificó que la neflunomida sí tenía un RR de 1.41 para aumentar el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial. Cuando revisamos como tal esa publicación, fíjense que en el caso de metotrexate no hubo ninguna asociación, pero leflunomida pues sí hubo un odds ratio de 1.41 que iba desde 1.02 hasta 1.96. Si n es bajo, pues estos son otro tipo de poblaciones, esto está publicado en población asiática, no tenemos claro si eso puede aplicarse a nuestra población como tal, la baliza externa no está tan clara. Lo que sí es claro es que la FDA tiene un warning para la utilización de este medicamento, y es que en pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar preexistente, pues considero otra alternativa, sigan bien como tal, no es una contraindicación absoluta, y si le puede servir a usted para controlar la enfermedad articular, recordemos que la enfermedad articular es lo fundamental para mejorar la enfermedad pulmonar intersticial. O sea, si controla la enfermedad articular, puede que eso controle la enfermedad pulmonar, pero pues si tiene otras alternativas y puede utilizar otras alternativas, pues lo que nos dice la FDA es probablemente decántese hacia otras alternativas. En cuanto al uso de otro tipo de terapias, como es el caso de los anti-TNFs, tenemos este estudio publicado en 2025 en Lancet Rheumatology de algunos veteranos de los Estados Unidos que tenían EPR. Es un estudio retrospectivo donde en el desenlace compuesto de terapias TNF versus no TNF no hubo diferencias en este grupo de pacientes que tenían EPR, tanto desenlace compuesto, hospitalización respiratoria, mortalidad por todas las causas o mortalidad respiratoria. ¿Cuáles eran esas terapias no TNF? Tocilizumab, sarilumab, abatacer, rituximab, incluso algunos YACA. Entonces, como tal, si bien antes se hablaba de pronto de un temor a los anti-TNFs, es claro que me sirve para controlar la enfermedad articular, probablemente sean unas alternativas a tener en cuenta en el abordaje de paciente que tiene una EPI-AR. Entonces, como vemos acá, pues eso ha cambiado en el tiempo. Esto es una publicación de Nature del 2026, de junio del 2026, donde en 2023 teníamos unos warnings para algunos tipos de medicamentos, como es el caso del metotrexate y la neflunomida, pero es claro que en el último año esto ha cambiado y en general algunos de estos se recomienda, como es claramente el metotrexate, pero fíjense que pues la neflunomida no se hace como una especificación como tal. Y el otro uso de otro tipo de terapias biológicas, pues en general también se recomienda. Entonces, cuanto al tratamiento de la EPI-AR, si no tiene indicación de tratamiento, pues continúe, si tiene, haga un seguimiento, si tiene una
EPAR en todos los pacientes si tienen una enfermedad articular activa. Instaure estrategias treat to target, terapia de IMAR, si requiere terapia avanzada, terapia biológica o demás, pues considera algunas otras alternativas. Y si la enfermedad está controlada, por supuesto, si es un patrón NEW, un FPP, pues la terapia antifibrótica será indispensable en el abordaje de estos pacientes. Pero si está progresando o si es una enfermedad severa, pues considere alguna combinación de terapias inmunosupresoras. Terapias inmunosupresoras, ¿a qué hacemos referencia? Fíjense, en este estudio, es un estudio realizado en el 2023 publicado en Chest, un estudio de vida real, donde 92 pacientes recibieron azatioprina, 77 recibieron mofetil-micofenolato y 43 rituximab. Y vemos acá como las pruebas de función pulmonar, específicamente la capacidad vital forzada y la LSO, previo inicio de tratamiento, pues venían en declive, y con el inicio de la terapia inmunosupresora no dirigida a la articulación sino terapia inmunosupresora convencional, detuvo ese declive que venían presentando en sus pruebas de función pulmonar tanto para FBC como para DLCO, siendo esto estadísticamente significativa y, ojo, no únicamente limitado al patrón no-new, donde uno creería que tiene más utilidad, sino también inclusive en el patrón new. En el patrón new también pues detuvo ese declive en las pruebas de función pulmonar. Entonces, en la evidencia actual como tal, pues el uso de este tipo de inmunosupresores que no están dirigidos para la articulación, pero que pueden tener algún tipo de papel en el pulmón, pues no existen unos estudios controlados como tal que me pueda responder esta pregunta. Por supuesto, son casos seleccionados. La guía del ACR Chest pues recomienda el mofetil-micofenolato o azatioprina también como una alternativa terapéutica. Incluso la ciclofosfamida o inhibidores de calcineurina como unas opciones adicionales. Y en la guía de RS EULAR, que es un poquito más reciente, pues recomienda el uso de estas terapias inmunosupresoras sin especificar como tal unos agentes específicos. En cuanto al mofetil-micofenolato, ya vemos el estudio reciente pues que habló de este como una alternativa terapéutica. En cuanto a la azatioprina, pues tenemos algunas controversias en cuanto a los estudios por ahora con los que contamos. Y en cuanto a la ciclofosfamida, pues esta sí probablemente podría tener un papel en la EPI rápidamente progresiva con un componente inflamatorio específicamente en la NINE, así como pues lo mencionan las guías ACR Chest que favorecen su uso, mientras que las guías RS Eular pues no lo abordan como tal. Entonces, probablemente tenga algún papel en este grupo, EPR con rápidamente progresiva que tiene un componente inflamatorio. Este también es una recuperación del el estudio Fibronir ILD. Este es un póster de EULAR publicado pues recientemente directamente para EULAR. Sabemos que el Fibronir ILD es un estudio de nerandomilaz, una terapia nueva antifibrótica con la que probablemente en el futuro próximo podamos contar en el mercado local. Pues publicado para pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, donde el 27.6%, es decir, 325 pacientes tenían EPI asociada a autoinmunidad, de los cuales 118 pacientes tenían EPI-AR. Acá vemos cuáles eran las características de base de esos pacientes, incluso algunos de ellos, en el caso de autoinmunidad, 34% de los pacientes se encontraban tomando otra terapia inmunosupresora, es decir, nintedanib también de manera asociada. Y bueno, hubo un cambio, el desenlace fue el cambio en la capacidad vital forzada en mililitros a la semana 52, donde en la población general hubo una diferencia importante, significativa, incluso en los pacientes que estaban recibiendo nintedanib, y a su vez en el subgrupo, que esto es lo que se publicó en el póster, en el subgrupo de autoinmunidad hubo una diferencia importante también, incluso para los pacientes que estaban con nerandomilaz 9 miligramos 2 veces al día, como en el brazo de nerandomilaz 18 miligramos 2 veces al día. En cuanto al tiempo al evento, fíjense que hubo una diferencia también importante en cuanto a mortalidad en su grupo de 9 miligramos y en el subgrupo también de 18 miligramos. Y el tiempo para una exacerbación aguda por EPI, hospitalización o muerte en este desenlace compuesto para todos los pacientes, también hubo una diferencia importante para el grupo de tratamiento versus placebo, pero para el brazo de EPI asociado a autoinmunidad, pues también una diferencia importante.
De tal manera, pues que esto es lo más reciente, pues que contamos con esto, es publicado en el mes pasado, donde vemos que si el paciente tiene una EPR, el abordaje multidisciplinario, controle la enfermedad articular, fundamental que se controle de manera temprana, estrategias treat to target, mire si requiere esteroides, si requiere avanzar en la terapia inmunosupresora, pero controle de manera prioritaria la articulación. Si el paciente tiene como tal una ILA, aunque ya discutimos al inicio qué tanto es ILA, qué tanto es EPI-NR, pero bueno, si tiene una ILA o una EPI no progresiva, pues haga un seguimiento acucioso de ese paciente. Si tiene un patrón NEW o en su tomografía un FPP, pues considere la terapia antifibrótica. Incluso se habla en esos pacientes de considerar incluso algunas terapias inmunosupresoras convencionales, como lo vimos en ese estudio. Y si es el paciente es un patrón no NEW, en donde tiene indicación de tratamiento con la extensión que ya hablamos y que anterior las pruebas de función pulmonar y el paciente que tiene enfermedad articular estable, pues trate de establecer la terapia inmunosupresora dirigida de manera temprana también. Y si ese paciente desafortunadamente progresa después de la terapia de primera línea, ahí sí entramos en el escenario de no sabemos. Y el no sabemos es, considere hacer un switch de la terapia antifibrótica, considere adicionar otro tipo de terapias inmunosupresoras, considere tratamientos con corticoides, considere incluso incluirlo en un ensayo clínico o considere incluso referirlo a un programa de trasplante pulmonar. Lo que es claro es que pues estos casos ya son casos avanzados que probablemente requieren una discusión multidisciplinaria para tomar la mejor decisión al paciente, sin olvidar las estrategias no farmacológicas. Estas intervenciones son fundamentales como la prevención, la vacunación, hacer la profilaxis contra neumocistis cuando esté indicado. Por supuesto no sobra mencionar el cese tabáquico, si es necesario apoyarnos del grupo de psiquiatría, psicología también hacerlo. La intervención física con terapia física, terapia respiratoria, rehabilitación pulmonar también. Y el manejo como tal de todas las comorbilidades, fundamental apnea del sueño y el reflujo gastroesofágico. Y pues vigilando de manera acuciosa también el riesgo de hipertensión pulmonar. Estos son algunos mensajes para la práctica. La EPR es una de las principales causas de mortalidad. El reconocimiento temprano y el atacar son fundamentales para el diagnóstico oportuno. El patrón de neumonía intersticial usual identifica a los pacientes con peor pronóstico y mayor riesgo de progresión. Siempre priorizar el control de la actividad articular. Los antifibróticos reducen la pérdida de la función pulmonar en ese paciente que genera una fibrosis progresiva. Y el tratamiento, pues, estos no son pacientes de un solo médico, sino requieren un abordaje multidisciplinario. Y pues la medicina de precisión y las nuevas terapias representan el futuro en el manejo de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide. Y me despido con esta obra de arte que también pues es de nuestro artista del día de hoy, de Renoir. Muchas gracias.